Ayer nació mi nieto Marcel. Estoy contentísima y muy feliz porque después de haber tenido la experiencia con Inés, que la tengo muy cercana y la quiero tantísimo que nunca pensaba yo de que iba a tener nietos, pues ahora estoy muy contenta y ahora ya tiene su hermanito y es un niño precioso. Espero tener salud yo para poderlo cuidar cuando me toque, cuando me digan mis hijos, en fin, para llevármelo para aquí y para allá, que me hace muy feliz todo eso. Y sobre todo que el niño que se críe sano como su hermana y muy feliz, porque su hermana contentísima con sus padres, mejor imposible. Ha tenido la suerte de tener unos padres ejemplares los dos. Y sus abuelos les apoyamos en todo lo que necesiten y totalmente, incondicional. Hola, soy Batiste, tengo 42 años, soy de un pequeño pueblo de la provincia de Valencia que se llama Chella y soy ingeniero civil. Hola, me llamo David, tengo 42 años y la mitad de mi vida estoy con mi pareja, que se llama Batiste. Estamos casados desde hace unos años y tenemos una preciosa hija que nació en Tailandia, que tiene 6 años y se llama Inés. Somos una pareja de chicos, mi marido se llama David, tenemos una relación de más de 21 años y nos casamos en el 2014. Tenemos una hija por el proceso de gestación subrogada y nació en Tailandia. Y ahora nos hemos lanzado a un segundo proceso, esta vez en México. Y si todo va bien, esperemos que sí, dentro de un mes nacerá nuestro segundo hijo, que se va a llamar Marcel. Pues ayer, 4 de agosto, nació Marcel. Estamos muy contentos. La verdad que ha sido algo un poquito, no sé, ha sido algo muy emocionante y a la vez ha sido un poquito frustrante el hecho de no haber podido estar allí. Lo bueno, entre comillas, es que como ahora con protocolos COVID no podíamos entrar tampoco al hospital, entonces bueno, va a pasar 2 días, 48 horas dentro del hospital, Marcel con su GEI, y luego el viernes ya, o sea, mañana ya lo recogeremos nosotros. Nada, justo antes de entrar al hospital estuvimos hablando con su GEI, estaba muy bien, estaba nerviosa, pero estaba muy bien, muy contenta, muy positiva, y la verdad que ha salido todo súper bien. Están los dos perfectamente, Marcel ha pesado casi 3 kilos y bueno, la verdad que muy emocionados y muy contentos. Ayer nació Marcel, el 4 de agosto, porque la gestante perdía líquido amniótico el día martes, el día 2. Hicieron una ecografía y tuvieron que provocar el parto el día 4. Nada, ya estamos preparados para mañana salir, intentamos adelantar el vuelo y no hubo manera, era todo muy precipitado y tenemos que salir según lo previsto mañana el día 6. Marcel sigue en el hospital, mañana en principio saldrá con la enfermera del hospital e irá a la clínica y el sábado iremos todos a la clínica a encontrarnos y a recogerle. Tenemos eso, pues muchas ganas de coger el avión y empezar el camino, estar todos juntos y nada, hemos hablado con la gestante varias veces, por WhatsApp nos están enviando fotos todos los días y todo va perfecto, que es lo más importante.
Bueno, estamos en el aeropuerto de Valencia y nada, preparadísimos ya para irnos hacia México, con muchas ganas de llegar, nerviositos. Haz así, Inés. Nada, un besito. Hola, estamos en el avión. Nada, llegamos aproximadamente dentro de 1 hora y media a México. Así que nada, con muchísimas ganas de llegar. Nos va a recoger la tía de una alumna mía que he tenido la suerte de que me presentaran. Así que nada, muy muy contentos. Besitos. Desde que Batis y yo nos conocimos, rápidamente salió el tema de la paternidad. Fue algo que, bueno, que en principio nos ilusionaba, pero percibíamos como algo que quizá tendríamos que renunciar a esa parte, pues nosotros dos pensábamos que no podríamos llegar a ser padres. A ver, el tema de ser padre siempre había sido un tema muy importante para nosotros y movimos muchos hilos para obtener información al respecto y saber cuáles eran las posibilidades que teníamos aquí en España. Nos ayudó bastante GALES, la Asociación de Familias Homoparentales de la Comunidad Valenciana. Allí conocimos varios modelos de familia. Y bueno, en principio la gestación subrogada no era una de nuestras prioridades. Pensábamos mejor en la adopción internacional, nos dimos cuenta rápidamente que no iba a ser una opción viable por ser una pareja de 2 chicos. Entonces empezamos un proceso de adopción nacional aquí en la Comunidad Valenciana, que sigue abierto y que, bueno, hace 9 años que lo empezamos. Efectivamente, decir que empezamos el proceso en el año 2012 y que, bueno, es un proceso que lleva una media de espera de unos 8 años. Y claro, al final ser padres y esperar 8 años pues es complicado. Cuando decides serlo a partir de los 30 significa que hasta los 40 tienes que estar esperando. Entonces la única opción que veíamos a corto o medio plazo era la gestación subrogada, porque al final es una opción que es relativamente rápida y unas listas de espera, pero son bastante cortas. Are you ready? Let it bounce. Hola, pues mira, esta es la vista que tenemos desde el apartamento en el que estamos. La Ciudad de México, inmensísima, vamos, llega hasta donde no se le ve el fin nunca. Esta es la Plaza de la República. A ver, vamos a ir ahora por Marcel, vamos a ir a la clínica. Estamos muy ilusionados, que no lo quiere decir, pero muerde y todo de la ilusión. Ay, que me muerde. Y nada, pues eso, vamos a recoger ahora a nuestro hijo y a pasar el día juntos, que ya teníamos muchas ganas de verle. Se ha adelantado y hasta ahora no lo hemos visto en persona. Que va a ser el momento de conocerle y de cogerlo finalmente. Bien, choca. No, ¿y yo qué? Choca. Va, los 3, venga, aquí. 1, 2 y 3. Hermanita mayor, yo seré su hermanita mayor. Yo seré su hermanita mayor. Yor. Será Boure y luego Gil. Este es muy importante, ¿eh? Nunca lo sé. Para mantener los mismos que Inés. Ayúdenme. Exacto. ¿Te hago una foto?
coge este brazo fuerte. ¿Pesa mucho, no, Inés? No. ¿Sabes hacer una foto? Sí. Puñetas. Qué bonitas, ¿eh? Tiene la piel muy fina. Oye, qué bien lo llevas, Inés, ¿no? ¿Eh? ¿Te estás fijando, no? Vale, vale. A ver con Marcel, a ver si va a gustito. Así, sí. Va muy a gustito. Papi. ¿Ya? Déjalo respirar. Que se la acabe lo que él quiere. Que no, que eso, él tiene que que toma el bibe así. Mucho. Joder, es que me da ganas de besarle. Sí, dale un besito en la frentita. ¿Un Ay. besito en la teta? ¿Qué? Ya, ya. Ya, pero... Marcel tiene hipo, es que no se le pasa. Uy, a ver cómo tiene de hipo este chiquitín. Uy, qué hipo. Uy. Pues nada, aquí estamos, acabamos de salir del pediatra. Ha sido su primera visita y Marcel ahora pesa 3 kilos 50 gramos, así que han guardado un poquito, lo cual está muy bien. Le ha hecho un reconocimiento, ha dicho que todo perfecto, solo que estaba llorando mucho porque tenía mucha hambre y aquí estoy a la salida del pediatra pues dándole el bibe. Hola, pues mira, estamos dando un paseo, Inés, Marcel, que está aquí, Y hemos visto 2 ardillas. y el papá, y estamos visitando pues un cementerio. Pues aquí en México es algo muy típico ir a visitar a los seres queridos que fallecieron. En noviembre hacen la fiesta de los muertos y es una gran fiesta, así que la verdad que es un cementerio bastante, es muy verde, muy bonito y está lleno de ardillas. Pues sí, no sé por qué. ¿A ti te gustan, Inés? Pues sí, pero a lo mejor muerden, no lo sabemos. Ah, sí, tendremos que ir con Algunas cuidado. muerden. Sí. Tenemos que aprenderlo. Día 17 de agosto. Aquí estamos haciéndole baños de sol a Marcel. Tiene ahora 13 días y la doctora, la pediatra, nos ha dicho que es necesario que le pongamos un poquito al sol. Como no hay mucho aquí, pues le ponemos en esta ventanita que da un poco y así intentamos que le dé un poquito más el sol. Y bueno, parece que no le gusta mucho, no sé. Le molestará quizás la luz. Hola, estamos saliendo del parque. Bueno, he hecho un vídeo porque nos vamos a casita ahora. Y bueno, ahora como estamos aquí, estamos en el jardín y ese es toda la clase. Y claro, ahí hay gente. Este es todo el jardín, mirad. Así, sí. Y bueno, ahora nos metemos y vamos a ir en el ascensor como os enseño mi cara. Bueno, porque no hay tanto COVID ahí, pero bueno, hay COVID, sí. Y mira, aquí tenemos a Marcel, que es un bebé muy guapo. Mira, ahora eso no sé. ¡Ay, Marcelito! ¿Lo habéis visto? Bueno, creo que lo habéis visto, pero no lo sé. ¡Ay, qué carita!
Pues creo que va a llorar. Adiós. Bueno, en primer lugar, comentar que la gestación subrogada es un proceso que la OMS lo declara como un proceso de reproducción asistida considerado para este organismo mundial. Aquí en España existe una referencia en la Ley de Reproducción Asistida en la que declara de nulo derecho este proceso y, por lo tanto, las parejas que somos padres por gestación subrogada en España estamos obligados a ir al extranjero. Nuestra primera hija lo hicimos en Tailandia y el proceso consistió simplemente en, primero, una parte legal que el país tiene que tener implantada y que tiene que garantizar los derechos de una gestante que lo hace por su propia voluntad y tiene que ser ya haber sido madre de al menos un hijo, tener el apoyo familiar para hacerlo no sola y sobre todo también hay que decir que hay una parte biológica que se hace con un embrión que se forma con un óvulo de una donante. En este proceso intervienen diferentes partes. En primer lugar interviene una mujer, la mujer gestante, e intervienen los padres de intención, en este caso seríamos nosotros, e intervienen diferentes donantes. En nuestro caso intervino una donante anónima, una donante de óvulos, y si fuera necesario pues también intervendría un donante de esperma. Para nosotros lo que era muy importante en este proceso es poder mantener un contacto continuo con la gestante, porque al final es una parte muy importante sobre los orígenes de nuestra hija. Y este fue una de las premisas en la que hicimos un match, una elección de las posibles gestantes y también efectivamente la gestante también quería tener ese contacto y también eligió con el mismo proceso unos padres que querían mantener el contacto con ella. Actualmente con nuestra hija de 6 años tenemos un contacto por internet, hoy en día con las nuevas tecnologías, con la gestante y con su familia. Y bueno, no sé qué más. La gestante de Inés se llama Nampeun, es una mujer que forma parte ahora de nuestra familia, vive en Tailandia, pues tiene 3 hijos más y la verdad es que ella, cuando tuvo a Inés, ella dijo que en un principio que quería probar esta experiencia y que solamente quería hacerlo una vez. Pero después de haber tenido a Inés, nos dijo que si alguna vez queríamos volver a ser padres, pues que contáramos con ella, que ella había estado muy cómoda con nosotros y no le importaría, le gustaría volver a gestar a nuestro siguiente hijo. Desgraciadamente las leyes en Tailandia cambiaron y no hemos podido hacerlo allí. Por lo tanto, hemos recurrido a otros países, como en este caso ha sido México. Pues aquí estamos en un centro comercial esperando que venga Sujei y nada, pues Hola Marcel, mira, vamos ahora a quedar con Sujei y con su hijo, porque desde el segundo día que naciste no la has vuelto a ver. ¿qué? Marcel, mira, con Sujei, ¿has estado mucho tiempo dentro de su barriguita? Sí. Hoy es día 21 de agosto y justo esta tarde hemos quedado con Sujei y con su hijo. Su marido no ha podido venir porque está trabajando. Él tiene un estudio de tatuajes. Y nada, la verdad que ha sido una tarde muy chula. Hemos comido juntos y bueno, pues
hemos acercado un poquito posturas de cuáles son nuestros miedos, cómo nos hemos sentido a lo largo del proceso. Nos ha dicho Sujei que se ha sentido bien en general, que el embarazo ha sido bastante fácil, que a última hora sí que tenía un poquito de acidez de estómago y tal, pero bueno, uy, qué hambre. Pero que bien. Nos decía sobre todo que se movía mucho por la noche, Marcel, en su barriga. Y nada, muy bien. Le hemos preguntado también cómo se sentía. Bueno, pues decía que sí que lo siente parte de ella, que no lo siente como su hijo, pero que sí que es un trocito de ella y que siempre va a estar ahí. Y desde luego que es así, quiero decir, es que al final ella le ha dado la vida. Gracias a ella ha podido nacer Marcel, nuestro hijo. Y bien, la verdad que ha sido muy agradable. Le ha traído un regalito para Marcel, le ha comprado un trajecito muy chulo, y también para Inés, que le ha traído unos pendientes. Lo que pasa es que Inés no tiene agujeros en las orejas, entonces ha decidido pues, que los iba a cambiar. Así que nada, la verdad que muy bien. Hemos quedado también para el fin de que viene o el siguiente. Les invitaremos aquí a comer a casa, intentaremos hacer un poquito de comida española, de tortilla de patatas y demás. Y bueno, la verdad que muy contentos y felices de haber disfrutado esta tarde juntos. Nada, y ha cogido a Marcel. Yo creo que le ha gustado. Desde luego a Marcel sí, yo supongo que de alguna manera siente, ¿no? que ha estado con ella, no sé, quiero imaginarme yo eso. Nada, felices, sí. Pues aquí está Marcel, que tiene un pelín de legañitas y se las quitamos con suero fisiológico y con una gasita, y pues le encanta. ¿A dónde le puedo dar un besito? Pues en la frente, por ejemplo. Pues nos vamos de paseo a los viveros de Coyoacán. Ahí delante Batis e Inés. Ayer recibimos una buena noticia, y es que unos amigos que llevan aquí 9 meses esperando una sentencia judicial por fin la han recibido y ha sido muy positiva. Así que suponemos que pronto inscribirán al bebé. Mira, una negrita viene por allí. No se tocan, Inés, que no son animales domésticos. Estamos cenando tamales. Inés está tomando ahora un pan con dulce de leche. ¿Te gusta, Inés? Sí, me encanta. Estamos en casa de Fabiola, la vecina, con Nico, el peque. ¿Cómo está? Pues aquí estamos en una de las tomas de la noche. Creo que son las 3 o 3:30. Y bueno, Marcel no perdona ni una sola toma. Es súper hambriento. Hola, Yayo. Feliz cumpleaños. Mira mis dientitos. Y mira, te enseño a Marcel. Mira cómo está Marcel. Hola, Marcel. Ya yo cuando venga de Valencia y te vea, te daré un regalito, ¿vale? Espero que lo estés pasando bien. Bueno. Y bueno, hoy lo estás. ¿Llama al teclado? Cancelar.
Bueno, te quiero, un besito, chao. Hola, acabamos de vivir una situación un poquito difícil y es que por primera vez hemos vivido un terremoto aquí en la Ciudad de México. Han empezado a sonar las alarmas del edificio y rápidamente pues hemos cogido a Marcel con una manta y hemos salido corriendo. Inés y yo y Marcel, y detrás venía Batis, y bueno, nos hemos reunido con todo el resto de la gente en el medio de la carretera. Ha sido un terremoto que ha pasado en Acapulco, ha sido de 7.1 y aquí hemos notado pues cómo se movía, como hemos notado pues un temblor. Pues nada, afortunadamente no ha pasado nada grave aquí, por lo menos a nosotros y a la gente del edificio. Así que nada, una historia más, un poquito de susto. ¿Tú te has asustado, Inés? Yo un montón. Yo no. ¿Por qué te has asustado, cariño? Porque pensaba que era algo grave. Yo me he quedado en casa y he cogido las mantas, porque si no estos dos se hubiesen quedado pajaritos. Y bueno, hemos cogido a Marcel, ¿verdad? Rápidamente Ay. para irnos. Y ya está, ha sido un susto, pero bueno, ahora ya se nos pasa el susto. ¿Eh, Inés? ¿Se te pasa el susto ya? Sí. No, pero dentro de poquito sí. A ver, acabamos de registrar a Marcel en el registro civil. Por fin ya tiene nombre y apellidos. Teníamos la sentencia del juez que nos autorizaba y ahora ya tenemos su partida de nacimiento con todos sus datos. Así que ahora queda ir a buscar, a gestionar el pasaporte y esperamos que prontito podamos volver a España. Celebrando el Día de la Independencia Mexicana y tirando cohetes. Guerra de espuma. ¡Wow! ¡Ay, qué guerra de espuma, eh! ¡Guau! ¡Mira! Pues aquí estamos haciéndole a Inés unas gafitas en la óptica porque hemos descubierto aquí en México que tiene hipermetropía. Chico. Vale, hoy es día 6 de agosto, 5 de agosto. De octubre. Ah, vale. Hoy es 5 de octubre y hoy es el día que cumple 2 meses, bueno, 2 meses y un día. Vamos a ir al hospital, que es este de aquí, y vamos a vacunar al Marceloncio, que está durmiendo. Mira qué contento está. Ahora cuando le pinche, no sé si yo sí estaré igual de contento. Camino del pediatra a que le pongan las vacunitas. Lo hemos puesto conjuntado hoy que venía el doctor. Ya sé. ¿Sí quieres este sí? Vale. Yo creo ¿Sí? que ¿La chaquetita sí, se la yo creo que quito? también, Vale. sí. Déjame nada más ver si no Además está bien. lo traes como
Vestidito, ¿no? Para la ocasión. Claro. Porque me viene a ver a mí. Claro, viene a ver a la doctora. Sus movimientos se escuchan bien, ¿no? Solo tiene un poquito de moquito, ¿no? Porque pues, todos los niños, todos. Si no, Gasientos y mocosos. Entonces, yo creo, mira, aquí tiene un hociquito. Ah, sí. Yo creo que sí convendría que le ¿Con comprara aperita o con un el estima, respirador? un poquito de agua de mar. vale. Sí, el spray. Con una vez al día es más que suficiente. Vale, perfecto. Ay. Perdóname con todo mi corazón, te juro que esto es por tu bien. Y algún día me lo vas a agradecer. Ya. Mueve tu pierna, mueve tu pierna. Ya fue todo. Ya. ¿La puedo coger? Sí, abrázalo. Ay, qué dolor. Muy bien, Marcel, levanta la cabecita. Muy bien. A ver, ¿por qué hemos elegido México para nuestro segundo hijo? Pues bien, habían varias posibilidades, como ha dicho mi marido. Entre ellas estaba Canadá, que era un país que nos gustaba, pero la lista de espera de Canadá era de 4 años para obtener un match con una gestante, porque allí pues, es un país pequeñito y las colas de espera, las listas de espera son enormes. Otro país que teníamos como posibilidad era Estados Unidos, pero sí que es verdad que a nivel médico nos daba un poquito de miedo el tema de que surgiese algún problema y no pudiésemos asumir el coste médico de algún imprevisto. Y por último quedaba México. México es un país que tiene los derechos homosexuales ya instaurados en la ciudad, en el Estado de México. Tiene una legislación muy potente en gestación subrogada y nos parecía una opción viable y ¿por qué no? Una opción en la que nuestras familias podrían comunicarse directamente con la gestante por ser el mismo idioma. Señor Don Gato, sentadito en su tejado, marrama, miau, miau, miau. Sentadito en su tejado, recibió carta de Roma. Si quería ser casado, marrama, miau, miau, miau. Si quería ser casado con una... ¡Achus! ¡Salud! Con una gatita... ¡Salud! Tabla... ¡Uy! ¡Salud! Chico, pero que te has constipado. ¿Te has constipado? ¿Sí? ¿Te has constipado tú? Dile, no. Lo que me he hecho es una cacorra que me la van a limpiar ahora mi papi. Sí, me la va a limpiar porque voy todo cagao. Pobrecico. Vamos a limpiarla. Venga, va. Pero hay que cuidarlo. Dale un video ahí. Agachaos muy bien, así se acercará.
Claro. Agachar si se lo dais, mira. Papá ha tenido un poco de sangre en el moflete. Miriam, que Mimi, pero... Analía, Lola ponte ahí. Índigo. Y ahora he hecho una con esta chica, Dana Paola, con una mexicana muy Aquí, conocida. Analía. ¿No habéis visto la... ¿Cómo se llama la serie esta de Netflix que sale Dana Paola en España? Élite, ¿no habéis visto Élite? Son unos chicos, son chicos en un instituto o algo así, chicos fijos en un instituto. Pues ya es la categoría. He puesto el YouTube en la tele sin querer. Muy bien. ¿Y cómo levanta su cabecita? Ven, gira. Bien, que te gire. Bien, muy bien. Muy bien. Hola, pues aquí han venido los tíos a visitarnos, a conocer a Marcelito, que está muy bien dormido, y hoy nos vamos a ver la cabalgata de Día de Muertos. ¡Ay! De verdad, auxilio. A ver cómo se pone de aquí. A ver. Muy bien, Marcel. ¿Qué? ¡Qué bien! Te pones en la cabecita. ¡Uy, qué bien! Ay, mi chico. Mi chicunero. Mira la teta. Mi chicunero. Ay, mi chico. Ay, mi chico. Ay, chica, ¿cómo está mi precioso? ¿Cómo está mi precioso? ¿Cómo está mi precioso? ¡Qué monada! ¡Ay, mi monada! ¡Ay, mi precioso! ¡Ay, mi precioso! La gestante en este caso percibe una compensación económica derivada de todos los gastos que este tiempo de gestación le pueda suponer. Esto va a depender de países. Hay países en los que está estipulado lo que puede percibir y otros que directamente pues, la gestante lo pacta con la clínica. Chiqui, es que este conjuntito me encanta. Es que me encanta a mí que me lo pongan. Aquí sí, porque es muy blandito. Es muy blandito. ¿Sí? Dirás que me han cambiado el pañal porque tenía un poquito de popó. Y ahora me van a poner un pantaloncito y una camiseta limpia. ¿A que sí? Y me he manchado hasta el body. Hasta el body. Hasta el body me he manchado. Hasta el body me he manchado. Hasta el body me he manchado. Sí. Diles que en casa ahora vamos a hacer fideuá. Vamos a hacer una comida española. ¿Verdad? Que está muy rica. Y vienen a comer amigos mexicanos. Nuestra amiga Gaby, Gisela... ¿verdad? Y vamos a jugar con ellos. Y también Javier, que tiene 8 meses, ¿verdad? Que es muy amiguito tuyo. Y intercambiáis miradas porque otra cosa no podéis intercambiar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Y risas también intercambiáis, es verdad, no me acordaba. ¿A que sí que intercambiáis las risas? ¿A que sí?
Aquí estamos en Viveros de Coyoacán, que hemos quedado con unos amigos franceses y vamos a comer. Vamos a estar aquí un ratito buscando de comer a las ardillas. Ahí está Inés buscando ardillas con cacahuetes y David ahí paseando con el bebé. A ver, vamos a ver lo que encuentra Inesita. Es un sitio muy bonito, muy agradable, porque está cerquita de casa y pues tiene mucha sombra, muchos árboles, como un bosque aquí en medio de la ciudad. Y mira, lo que pasa. Mira, mira. Perdón. Sí, se ha subido, ¿eh? Sí, a ver, cuéntalo ahí al cámara lo que ha pasado. Se ha subido a mi pierna. Quita la mascarilla. Porque aquí las ardillas se suben a las piernas. A las piernas y se les dan de comer cacahuetes. Mira ardilla cómo come, ahí arriba. Yo no la... Mira, hemos coincidido con los amigos, con Emeric y Frédéric y sus peques, Eva y Álvaro. Son unos amigos que vienen en Sagunto, ya nos conocíamos, habíamos estado con ellos comiendo y ahora además coincidimos aquí. Voy ahora mismo en el Uber. Bueno, pues ya no sé ni las veces que hemos venido al juzgado. Hay una señora en el registro, la subdirectora del registro nos está bloqueando el caso, entonces estamos un poco desesperados, la verdad. Es bastante difícil pues luchar con alguien que tiene tanto poder. Simplemente el juez pide que actúe según a la ley, pero ella pues pone trabas. Batis en este momento está ahora en el registro, hablando con ella a ver si podemos sacar alguna solución. Y la verdad pues que es un momento bastante triste. Marcel, ¿está rico el Viver? Para que nos corran aquí, pero cuando me baje... Ya estamos en casa de Mau y de Pau. Yannick, Mau, Pau, Javier, Marco, Mateo, Inés, Reggie, Lu. Pues nos vamos ahora a ver si conseguimos hacer el pasaporte. Esperamos que sí, que no nos pongan problemas. Y bueno, la verdad que es el objetivo. Venga, deseando suerte. Pues aquí estamos en la oficina de pasaportes. Espero poder hacer hoy ya el pasaporte de este pequeñito. Y bueno, nada. La verdad que nervioso. Llevamos todos los papeles y todo en regla, así que espero que todo salga bien. Hola a todos, hoy vamos a las atracciones y vamos a pasarnos los Yupi. ¿Y sabéis qué? La atracción número 1 está Yupi, nos vamos a tirar porque está súper peligrosa. A ver, préstame Gaby, mira, esta es Gaby. Y vamos a ir a la atracción número 1. Es en una casa muy chula, pero está toda destrozada, mirad. No, ay. Uy, ¿ya visteis? Pues venga, vamos. No, espera, Gaby, yo primero porque está más chuli. Y vamos a subirnos de aquí. Ay, qué miedo me da, por favor. A ver, espera. Os dejo aquí solo por un momentito, porque esto para subirse es un poquito difícil. Ya pueden ir con nosotros. Y es que es súper
os lo prometo. Lo siento, es que nos tenemos que subir súper. Mira ahora dónde estamos ya. Estamos súper alto. Es japonesa. ¿Sabéis a dónde estamos? Estamos súper alto. Por eso os digo, hay que tener mucho cuidado con esta atracción. Es que estamos en nuestra casa y nos vamos a tirar porque nos inventamos esta atracción y claro, nos vamos a tirar a esta cama, como veis. Y aquí está Gaby. Está Gaby, ¿te puedes tirar? Vamos a ver cómo se tira. ¿Ya visteis? Ahí está Gaby. Ya se tiró. Pues ahora nos vamos a tirar esto. Esto sí, ya. Oh my God. ¿Habéis visto cómo nos tiramos? Ay, quiero repetirlo ya. Mira, esto es para pintar. Aquí es un dibujo. Pero es un dibujo que le ha pintado una artista. Mira, este dibujo le ha pintado una artista. No sé quién es. Estos son todos perros. Estos son todos perros. Marina, que es Marina. Hola. Venimos a cortar el árbol de Navidad con nuestros amigos y vecinos. Vamos a buscar a Inesita. ¿Qué hacéis, chicas? Solo le ayudé. Porque es que le da miedo. ¿Cómo se llama eso? ¿Tobogán en español y en México? ¿Resbaladilla, Inés? Sí. ¿Dónde vas, Gaby? Es que tengo miedo de tirar. Va, pues tírate por la resbaladilla y te pones con Gaby a jugar, venga. ¿Te da miedo también? ¿Me tiro yo? Va, grábame y me tiro yo, va. Gaby, grábame que me tire yo por la resbaladilla. Toma. Hola. Bien. Oli. Anda, el cerdito vietnamita. Dale, dale a la oveja también, ¿no? Que está ahí como que quiere. Guau, cuánto come esta oveja. Oh, qué lindo es. Guau, qué alto. En primer lugar, lo que sí que es muy importante sacar a la mesa es el tema de que las gestantes sí que tienen una parte muy solidaria hacia personas que no pueden gestar. Esto es algo que va con el ser humano, de ayudar al prójimo, y que creemos que es algo muy importante a sacar al debate social, porque hablamos de libertades y aquí está también la libertad de poder ayudar a otra persona. Para nosotros la libertad individual es algo importante, pues cada persona hemos de ser libres de decidir qué es lo que queremos hacer o no hacer con nuestro cuerpo. ¿Quién es? Hola, Santa. ¿Puedo pasar a tu casa? Oh, eso me da tanto gusto. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Santa. Oh,
Muchísimas gracias, vente para acá, mi querida. ¡Oh, ¿cómo están? ¿Cómo se me están pasando? ¡Wow! ¡Qué visita! ¡Qué sorpresa! Esperabas esa sorpresa, ¿verdad? Oye, ¿y en dónde está tu hermanito? Ay, Ah, lo están cargando. ¿Cómo estás, Marcel? ¿Cómo estás? Está bien chiquito. Oye, mi niña, ¿cómo te has portado este año? hola chicos, hoy vamos a celebrar mi cumpleaños. ¡Cumpleaños feliz! Quiero darles a todos las gracias por haber venido a mi fiesta. Me ha encantado haber venido a vivir en México. Al principio tenía miedo de no tener amigos y rápidamente os he conocido y me lo paso genial. Bien, amigo. Feliz Año Nuevo, feliz Año Nuevo. Uy. Dile que me caigo para allá. Dile, me caigo para allá. Y me pongo para aquí. A ver, otra vez. ¿No? A ver. Así. Dile, hola. Llámalo. Marcel. Cuco. Pues como esperábamos, tanto nuestra familia como todos nuestros amigos nos han apoyado en este proceso de la paternidad. Curiosamente nos enfrentábamos también a esto como con un poquito de miedo, pues teníamos miedo que el hecho de que Inés tuviera dos papás le supusiera algún problema, o el hecho de que naciera por gestación subrogada. Pero bueno, luego la realidad ha sido que nuestro entorno lo ha recibido esto muy bien. Incluso nuestro entorno que no conocíamos, que es decir, las otras familias del colegio de Inés, todo el mundo lo ha respetado nuestra familia y nos ha apoyado. Es cierto que sobre todo las redes sociales es el nicho de fuertes enfrentamientos, de comentarios muy hirientes, incluso de insultos hacia nuestra familia. Bueno, creemos creer que realmente es porque realmente no nos conocen, que en el caso de que conocieran el proceso, nos conocieran a nosotros, a la gestante de Inés y de Marcel, pues todos estos prejuicios posiblemente desaparecerían. Hay una parte que es muy importante, que es la didáctica hacia la gente que no conoce el proceso. La mayoría de gente lo relaciona con cuando ve que tenemos una hija y además con rasgos asiáticos, pues nos pregunta que dónde la hemos adoptado, ¿no? No saben nada del proceso. Entonces hay una parte que sí que hay que hacer una didáctica de explicar cómo ha sido el proceso, y la mayoría de la gente a la que se lo explicas no conoce ni la mitad de lo que conlleva este proceso. Entonces, es importante el ser nosotros mismos los que expliquemos y demos pie a que la gente de nuestro entorno conozca, y al final cuando lo conocen, pues están todos, o casi todos, la gente están en la argumentación positiva, porque es en base a unas libertades de una gestante que lo ha hecho por propia voluntad. Guardamos contacto con ella, o sea, hay bastantes argumentos positivos para estar a favor.
También las familias homoparentales muchas veces nos toca hacer una labor pedagógica absoluta, quiero decir, muchas veces somos la bandera, un poco la cara visible, y creo que es necesaria esta visibilidad para normalizar el hecho de que nosotros hayamos vivido nuestra sexualidad de una manera abierta y sobre todo una vez hemos llegado a la paternidad es una salida del armario absoluta, quiero decir, ahí no hay manera de esconderlo, por lo tanto nos enfrentamos como tal y yo creo que cuando presentas así a la sociedad las cosas abiertas y claras se percibe de una manera mucho más positiva. De México, así como los labios te borran la piel. Así te mueve México, así te sabe México, así te mueve México en la piel. Como ver la sierra de Chihuahua, la artesanía en San Miguel, poder montar el cerro de la silla, así se lleva México en la piel, como acompañarse con un mariachi, sí señor, para hacer llorar a esa canción. En el sur se toca con Pues las dificultades que hemos encontrado a nivel de este proceso han sido, en primer lugar, el gasto que conlleva económico, porque es un proceso que requiere un esfuerzo económico bastante importante. Luego también otro punto es el que tienes que estar viviendo en el país donde se produce la gestación un tiempo, hasta que ya se arreglan todos los papeles del niño. Y por último, otra de las dificultades que encontramos fue la aceptación por parte de la Seguridad Social de otorgarnos la baja de paternidad y de maternidad. En nuestro caso la de paternidad no hubo problemas, pero la de maternidad, al ser 2 chicos, también la solicitamos y llevó un proceso judicial de 2 años que al final ganamos, pero costó 2 años de proceso. La principal dificultad que yo también he encontrado ha sido el hecho de que tuvimos que estar separados durante 6 meses, tú viviendo en Tailandia y yo aquí en España, hasta que conseguimos arreglar los papeles de Inés. Es cierto que a pesar de las dificultades, nunca pensamos abandonar y que siempre esto ha quedado como algo atrás. Una vez tienes aquí a tu hija, disfrutas de ella, pues queda como un pequeño episodio que queda atrás y que ya no tiene casi importancia. Marcel, a ver, mira. A ver, Marcel. Marcel. Mira, tete. Mira. Ahora. Mira. Nota lo que más pequeñín, ¿verdad? El lagrimal ese. Mira. Tiene ese raico. Elsa también está así. Elsa nació con los dos. Con los 2 ojos, esa lágrima cerrada. A los 6 meses
Se le abrió uno. Y a los 10 o Sí, está a un punto. año, Yo creo que se le va a abrir ahora. el otro. Mi chica dice, uy, tendrán que operarla. Ah, ya. Inés despierta, mira que ya amaneció. Mira los pajaritos cantan, la luna llena se durmió. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Primera papillita que le da su teta. Ya. Pero méteselo en la boca, chica. ¿Le gusta? Grábalo desde abajo en vez de desde arriba. Porque se vea un poco el... Mira, ¿esto que me dan qué es? ¿Es de papilla? ¿Vale? A ver. Uy. ¿Qué se le has hecho? ¿Es pesica, no, Batis? Vamos a gatear. Que me hago como... No. Qué sucia que estoy. Marcel. Hola. Marcel. Marcel. La principal recompensa que tenemos pues es, como yo creo que cualquier familia, el ver crecer a nuestra hija, el levantarte cada mañana y verla, los abrazos y besitos, bueno, y esperamos que ahora pues con Marcel pues sea lo mismo, el hecho de darle un hermano a Inés, por así decirlo, de aumentar la familia a 4 miembros, pues nos parece algo importante y básico. Los dos nos hemos criado en familias extensas, de mucha relación con primos y demás, entonces pues queríamos también formar nosotros este tipo de familia. Para nosotros era importante el tener, el poderle, vamos, si en caso de llegar a cabo, darle un hermanito a Inés, y era importante para nosotros que ella no estuviese sola el día de mañana y que tuviese un hermano. Sola me refiero de la petite famille, la familia pequeña. Para mí, lo que espero ya antes de nacer Marcel es pues, verle la cara y darle un abrazo. O sea, tengo muchas ganas de estar allí. Cogerle en bracitos, y que Inés le coja también. Sí, ver la cara de Inés, a ver qué sucede, ¿no? Cuando lo vea. Sí, eso es importante. Y nada, no sé, tenemos muchos nervios ahora en estos últimos días, estas últimas semanas. Hoy cumple la semana 32 de embarazo. Y está el día previsto 6... que el 23 de agosto
cumple las 40 semanas de gestación. El 6 de agosto cogemos el avión hacia México. Entonces, bueno, queremos estar en las últimas ecografías, ir preparando un poco allí nuestra estancia en México, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar, va a depender un poco del aspecto burocrático. Pero bueno, la verdad que cuanto antes podamos volver, pues mejor, para disfrutar aquí en casa de nuestra familia de 4. Hola, hola, ¿qué tal? Pues mi nombre es Sujei, soy de aquí de México y bueno, quiero compartirles esta hermosa experiencia, este hermoso acto de amor que me tocó vivir. Súper agradecida con la vida de haber tenido la bendición de haber conocido a Marcel, de haberlo llevado 9 meses y conocer a sus papis. Ha sido una hermosa experiencia sin duda, con muchas emociones encontradas, pero al ver que 2 personas pueden hacer realidad sus sueños de ser papás, ha sido maravilloso y no tiene palabras. Espero que más personas puedan unirse a este gran acto de amor para que puedan más personas realizar su sueño de ser papás, ¿no? Estoy súper agradecida con la vida de haber tenido esta hermosa experiencia y bueno, eso es todo lo que les puedo decir. Muchísimas gracias, un beso, que estén muy bien, bye.